Dormían separados por contrato, hasta la noche que el millonario no resistió más. El acuerdo era claro: sin amor, sin contacto, pero una mirada bastó para romper todas las cláusulas que el corazón nunca firmó. La lluvia golpeaba los ventanales del elegante despacho en Polanco, mientras Sofía Hernández leía por tercera vez el documento que cambiaría su vida. Sus manos temblaban ligeramente mientras pasaba las páginas del contrato matrimonial, cada cláusula más surreal que la anterior. Artículo 5. Los contrayentes mantendrán habitaciones separadas durante toda la duración del matrimonio, leyó en voz baja, ajustándose los lentes que había comprado en el tianguis de su barrio. Diego Santamaría observaba desde detrás de su escritorio de caoba, su traje italiano perfectamente cortado, contrastando con la sencilla blusa blanca y falda negra de Sofía. A los 32 años, Diego era considerado uno de los solteros más codiciados de México, heredero de un imperio inmobiliario que se extendía desde Cancún hasta Tijuana. ¿Alguna duda sobre los términos?, preguntó Diego, su voz profunda resonando en la oficina decorada con arte contemporáneo mexicano. Sofía levantó la mirada, encontrándose con esos ojos verdes que había visto en las revistas de sociales. Era más guapo en persona, con ese cabello negro perfectamente peinado y esa mandíbula firme que le daba un aire de autoridad natural. «Es que todo esto me parece irreal», confesó Sofía, pasándose una mano por su cabello castaño recogido en una coleta simple. Hace una semana trabajaba dibujando planos en un estudio pequeño en la Roma Norte y ahora vas a ser mi esposa, completó Diego, levantándose de su silla. Caminó hacia el ventanal observando el tráfico de paseo de la Reforma. «Mira, Sofía, sé que es mucho dinero. 5 millones de pesos es una suma considerable para cualquiera. 5 millones de pesos». La cifra resonaba en la mente de Sofía como campanas de catedral. Era más dinero del que su familia había visto jamás, suficiente para pagar la quimioterapia de su madre, salvar la casa de su abuela en Xochimilco y tal vez, solo tal vez, abrir su propio estudio de arquitectura. «No es solo por el dinero», murmuró Sofía, sorprendiéndose a sí misma por la honestidad. «Es por mi familia. Mi madre está enferma y...» «No necesitas explicarme nada», la interrumpió Diego volteándose hacia ella. «Ambos tenemos nuestras razones. Yo necesito estar casado antes de mi cumpleaños número 33 para cumplir con las condiciones del testamento de mi abuelo. Tú necesitas el dinero. Es un intercambio justo». Sofía estudió su rostro, buscando alguna señal de emoción más allá de la fría determinación empresarial. Diego Santamaría era conocido por su habilidad para cerrar negocios multimillonarios sin inmutarse, pero algo en sus ojos le decía que esto era diferente. «¿Y después de los 2 años?», preguntó Sofía. «Divorcio amigable, tú te quedas con la compensación acordada y yo mantengo la herencia. Ambos seguimos con nuestras vidas», respondió Diego, regresando a su escritorio. «Simple, simple». Sofía casi sonrió ante la ironía. Nada sobre casarse con un desconocido millonario parecía simple, especialmente cuando ese desconocido hacía que su corazón se acelerara de una manera que no había experimentado desde su noviazgo universitario con Ángel. «Tengo una pregunta más», dijo Sofía armándose de valor. «¿Por qué yo? Seguramente hay docenas de mujeres de tu círculo social que estarían dispuestas a hacer esto». Diego se quedó en silencio por un momento, tamborileando los dedos sobre el escritorio. Cuando finalmente habló, había algo vulnerable en su voz. «Porque las mujeres de mi círculo social esperarían que esto se convirtiera en algo real. Esperarían amor, romance, un final de cuento de hadas», explicó evitando su mirada. «Tú entiendes que esto es un negocio. Eres práctica, inteligente y, insistió Sofía, «y confío en que cumplirás tu parte del trato». Sofía sintió una punzada de algo que no pudo identificar. ¿Decepción? ¿Alivio? Diego tenía razón, por supuesto. Ella era práctica. Había tenido que serlo toda su vida, criándose en Xochimilco con una madre soltera que trabajaba dobles turnos en una maquiladora. «¿Cuándo sería la boda?», preguntó tomando la pluma Mont Blanc que Diego le extendía. «En 2 semanas. Una ceremonia pequeña, solo los testigos requeridos por ley. Después nos mudaremos a mi casa en Las Lomas». Su casa. Sofía había visto fotos de la mansión Santamaría en las revistas.
20 habitaciones, jardines que parecían salidos de Versalles y una vista espectacular de la ciudad. Un mundo completamente diferente al pequeño departamento de 2 habitaciones que compartía con su madre. «De acuerdo», dijo finalmente, firmando el contrato con una caligrafía que había practicado en la universidad. «Pero tengo una condición que agregar». Diego arqueó una ceja, claramente no acostumbrado a que le impusieran condiciones. «Quiero poder visitar a mi madre todos los fines de semana, sin excepciones». Por primera vez desde que había entrado a la oficina, Diego sonrió. No fue una sonrisa completa, más bien una curva ligera en la comisura de sus labios, pero fue suficiente para que Sofía notara el pequeño hoyuelo en su mejilla izquierda. «Hecho», dijo Diego, extendiendo su mano. «¿Socios?». Sofía tomó su mano, sorprendiéndose por la calidez de su piel y la firmeza de su apretón. Por un momento, sus ojos se encontraron y ella sintió una descarga eléctrica que recorrió todo su brazo. «Socios», confirmó, retirando su mano rápidamente. Mientras Sofía guardaba su copia del contrato en su bolsa de imitación de piel, no pudo evitar preguntarse en qué se había metido. En 2 semanas se convertiría en la señora Santamaría, viviría en una mansión y tendría acceso a un mundo que solo había visto en telenovelas. Pero por alguna razón, lo que más la inquietaba no era el dinero, ni la fama, ni siquiera la idea de vivir con un extraño. Era la forma en que su corazón había saltado cuando Diego sonrió. Una semana después, Sofía se encontraba en el salón de belleza más exclusivo de Polanco, sintiéndose como un pez fuera del agua. Las otras clientas la observaban con curiosidad mal disimulada, mientras Elena Vázquez, la estilista personal de las esposas de los empresarios más importantes de México, estudiaba su cabello con la intensidad de un científico analizando una nueva especie. «Definitivamente necesitamos un corte más sofisticado», murmuró Elena, pasando sus dedos expertamente maquillados por el cabello castaño de Sofía. «Algo que realce tus pómulos. Tienes una estructura ósea preciosa, querida». Sofía cerró los ojos, tratando de procesar todo lo que había sucedido en los últimos días. Diego había insistido en que necesitaba un upgrade completo antes de la boda, y aunque la palabra la había molestado, entendía la lógica. Tenía que verse como la esposa de Diego Santamaría, no como la arquitecta de clase media que realmente era. «¿Y para el guardarropa?», preguntó Carmen Ruiz, la personal shopper que Diego había contratado. Era una mujer elegante de 50 años, vestida en un traje Chanel color beige que probablemente costaba más que el salario anual de Sofía. «El señor Santamaría me dio una lista muy específica», respondió Carmen consultando su tableta. «Vestidos para eventos sociales, ropa casual elegante, trajes de oficina. Aparentemente la señorita Hernández seguirá trabajando». Eso había sido una de las pocas batallas que Sofía había ganado. Diego había sugerido que dejara su trabajo en el estudio de arquitectura, pero ella se había mantenido firme. No importaba cuánto dinero fuera a recibir, no iba a convertirse en una mujer mantenida. «Es admirable», comentó Elena, mientras aplicaba un tratamiento hidratante al cabello de Sofía. «La mayoría de las mujeres que se casan con hombres como Diego Santamaría abandonan sus carreras inmediatamente». «¿Conoces a Diego?», preguntó Sofía, tratando de sonar casual. Elena y Carmen intercambiaron una mirada cargada de significado. «Digamos que hemos arreglado a algunas de sus acompañantes anteriores», dijo Elena diplomáticamente, «aunque nunca para una boda. Es la primera vez que se casa», agregó Carmen. «Toda la sociedad mexicana está especulando sobre quién logró conquistar finalmente a Diego Santamaría». Sofía sintió un nudo en el estómago. No había considerado realmente la atención mediática que su matrimonio generaría. Para ella, esto era un contrato de negocios. Para el resto del mundo sería la historia de amor del año. «¿Cómo se conocieron?», preguntó Elena mientras comenzaba a cortar el cabello de Sofía. «En trabajo», mintió Sofía. Técnicamente no era completamente falso. El hermano de Diego había contratado el estudio donde trabajaba para diseñar un centro comercial, y había sido ahí donde Diego la había notado. Aunque notado era una forma generosa de describir cómo había investigado su situación financiera y familiar antes de hacerle la propuesta. 3 horas después, Sofía se miraba en el espejo y apenas se reconocía.
Su cabello ahora tenía un corte moderno en capas que enmarcaba su rostro, con sutiles luces doradas que hacían que sus ojos marrones parecieran miel. El maquillaje era natural pero refinado, realzando sus facciones sin parecer exagerado. «Perfecta», declaró Elena, claramente satisfecha con su trabajo. «Ahora a probarse la ropa». La siguiente parada fue la boutique más exclusiva de Masaryk, donde Carmen había preseleccionado un guardarropa completo. Sofía se probó vestidos que costaban más que su renta mensual, zapatos italianos que eran obras de arte en sí mismos, y bolsos que había visto solo en las páginas de Vogue. «Este es perfecto para la cena de mañana», dijo Carmen, mostrándole un vestido negro de Dolce & Gabbana que se ajustaba a su figura como si hubiera sido hecho especialmente para ella. «¿Qué cena?», preguntó Sofía, sintiendo pánico. Carmen consultó su tableta nuevamente. «La cena de compromiso en el club de campo. Los padres de Diego quieren conocerte antes de la boda». Los padres de Diego. Otra cosa que no había considerado completamente. Tendría que conocer a su familia, a sus amigos, a todo su círculo social, y todos esperarían que fuera la mujer que había conquistado el corazón del soltero más codiciado de México. Cuando finalmente llegó a casa esa noche, cargada de bolsas de las tiendas más caras de la ciudad, su madre la esperaba en la pequeña sala de su departamento en Xochimilco. «Mija», dijo Esperanza Hernández, levantándose lentamente del sillón. El tratamiento de quimioterapia la había debilitado, pero sus ojos seguían siendo tan penetrantes como siempre. «Te ves diferente». Sofía dejó las bolsas y abrazó a su madre, respirando el familiar aroma de su perfume barato, mezclado con el olor de las medicinas. «¿Estás segura de esto?», preguntó Esperanza, estudiando el rostro de su hija. «Sé que necesitamos el dinero, pero casarte con un extraño no es para siempre, mamá», le aseguró Sofía, sentándose en el sillón junto a ella. «Solo 2 años, y después podremos pagar todo tu tratamiento, arreglar la casa de la abuela, y yo podré abrir mi propio estudio. Pero, ¿y el amor, mija? ¿Y la familia que siempre quisiste?». Sofía había soñado con el amor desde que era niña. Había imaginado una boda sencilla en la iglesia del barrio, hijos corriendo por el jardín de la casa de su abuela, un esposo que la amara por quien era realmente, no por lo que pudiera aparentar ser. «El amor es un lujo que no nos podemos permitir ahora», dijo Sofía, tratando de convencerse a sí misma tanto como a su madre. «Esto es práctica. Es la única forma de salvarte». Esperanza tomó las manos de su hija entre las suyas, notando las uñas perfectamente manicuradas y la piel suave por los tratamientos de spa. «Prométeme una cosa», dijo su madre. «Prométeme que no vas a perder quién eres realmente en todo esto. Eres Sofía Hernández de Xochimilco, hija de una costurera y nieta de una vendedora de flores. Eso vale más que todo el dinero del mundo». Sofía asintió, pero mientras se preparaba para dormir esa noche, no pudo evitar preguntarse si ya había comenzado a perderse a sí misma. La mujer en el espejo del salón de belleza se veía como alguien que podría ser la esposa de Diego Santamaría, pero seguía siendo Sofía Hernández. Su teléfono vibró con un mensaje de Diego. «Mañana a las 8 p.m. Te recogeré a las 7:30. Espero que el día haya sido productivo». Frío, directo, empresarial, exactamente como había sido durante la negociación del contrato. Sofía escribió una respuesta igualmente formal y se metió en la cama, tratando de ignorar la pequeña parte de ella que había esperado algo más cálido. En una semana se convertiría en la señora Santamaría. Pero esa noche, durmiendo en su cama individual en el pequeño departamento de Xochimilco, siguió siendo simplemente Sofía, una joven arquitecta que estaba a punto de cambiar su vida para siempre. Lo que no sabía era que a unos kilómetros de distancia, en su mansión de Las Lomas, Diego Santamaría estaba despierto en su cama king size, pensando en los ojos marrones de una mujer que había aceptado casarse con él por dinero, y preguntándose por qué eso lo molestaba más de lo que debería. El club de golf Chapultepec era exactamente lo que Sofía había imaginado: elegancia discreta, dinero viejo y un ambiente donde cada conversación podría cerrar negocios de millones de pesos. Mientras caminaba del brazo de Diego por el salón principal, sintió todas las miradas posarse sobre ella como proyectores. «Respira»,
murmuró Diego cerca de su oído, su aliento cálido haciéndola estremecer. Pareces a punto de desmayarte. No estoy acostumbrada a ser el centro de atención, confesó Sofía, ajustando nerviosamente la pulsera de diamantes que Diego había insistido en que usara. Siento como si todos estuvieran evaluándome. ¿Por qué lo están haciendo?, respondió Diego con brutal honestidad. Eres la mujer que va a casarse conmigo. Para ellos, eso significa que lograste lo imposible. Antes de que Sofía pudiera responder, una pareja mayor se acercó a ellos. El hombre era una versión más vieja de Diego, con el mismo cabello oscuro ahora plateado y la misma presencia imponente. La mujer era elegante hasta los huesos, con perlas perfectas y un vestido que gritaba alta costura europea. Sofía, dijo Diego, su voz adoptando un tono más formal, te presento a mis padres, Eduardo Santamaría y Patricia de Santamaría. Eduardo extendió la mano con una sonrisa que no llegaba completamente a sus ojos. Un placer conocer finalmente a la mujer que conquistó a nuestro Diego. Patricia, sin embargo, fue más directa. Su mirada recorrió a Sofía de pies a cabeza con la precisión de un escáner médico. Encantada, dijo Patricia, con una sonrisa que parecía tallada en mármol. Diego nos ha contado muy poco sobre ti, solo que trabajas en ¿arquitectura? La forma en que pronunció arquitectura hizo que sonara como una enfermedad contagiosa. Sí, respondió Sofía, levantando la barbilla. Me especializo en diseño urbano sostenible. Actualmente trabajo en un proyecto para revitalizar espacios públicos en Xochimilco. ¡Qué interesante!, murmuró Patricia. ¿Y tu familia? Diego mencionó que tu madre está enferma. Sofía sintió que Diego se tensaba a su lado. Claramente había compartido más información personal de la que ella esperaba. Mi madre está en tratamiento, dijo Sofía cuidadosamente. Es una mujer muy fuerte. Por supuesto, dijo Eduardo con una sonrisa que parecía genuina. Las madres mexicanas somos inquebrantables. Mi propia madre crió a 5 hijos prácticamente sola mientras mi padre construía el negocio. Patricia le lanzó una mirada de advertencia a su esposo, pero Eduardo parecía genuinamente interesado en Sofía. ¿Y cómo conociste a nuestro Diego?, preguntó Eduardo. Ese hijo mío siempre ha sido muy reservado con sus relaciones. Sofía y Diego habían ensayado esta respuesta, pero bajo la mirada escrutadora de Patricia, las palabras se sintieron falsas en su boca. Nos conocimos a través del trabajo, dijo Diego rodeando la cintura de Sofía con su brazo. El gesto se sintió sorprendentemente natural. Su estudio está diseñando un proyecto para uno de nuestros desarrollos. Amor a primera vista, agregó Eduardo con una sonrisa pícara. Puedo verlo en sus ojos. Sofía sintió calor subir por sus mejillas. Si Eduardo pudiera ver algo en sus ojos, definitivamente no era amor, era pánico puro. Papá, dijo Diego con tono de advertencia, no hagas que Sofía se sienta incómoda. Al contrario, intervino Patricia, estoy fascinada. Debe haber algo muy especial en ti, querida, para que Diego finalmente haya decidido sentar cabeza. Había algo en el tono de Patricia que hizo que Sofía sintiera que estaba siendo probada, como si fuera un diamante que necesitaba ser evaluado por su autenticidad. Tal vez podríamos sentarnos, sugirió Diego, claramente notando la tensión. Reservé la mesa junto a la ventana. Mientras se dirigían a la mesa, Sofía notó las miradas y susurros que los seguían. Una mujer con un vestido rojo la observaba con obvio desprecio, mientras que un grupo de hombres cerca del bar parecían estar haciendo apuestas sobre algo. ¿Quién es la mujer del vestido rojo?, preguntó Sofía discretamente mientras se sentaban. Diego siguió su mirada y su mandíbula se tensó ligeramente. Fernanda Jiménez, respondió. Su familia tiene el monopolio de las telecomunicaciones en el norte del país. ¿Y por qué me está mirando como si quisiera clavarme un cuchillo? Patricia respondió antes que Diego, porque ella y la mitad de las mujeres en este club esperaban ser la futura señora Santamaría. Patricia, advirtió Eduardo. ¿Qué? Es la verdad, respondió Patricia, tomando un sorbo de su martini. Diego ha sido el soltero más codiciado de México durante años. Hay madres que han estado planeando bodas desde que sus hijas tenían 15 años. Sofía sintió el peso de esa información. No solo había aceptado casarse con Diego por dinero, había destruido los sueños románticos de docenas de mujeres en el proceso.
Pero Diego te eligió a ti, continuó Patricia, y por primera vez su sonrisa parecía genuina. Eso dice mucho sobre quién eres realmente. Durante la cena, Sofía gradualmente se relajó. Eduardo resultó ser un conversador natural, con historias fascinantes sobre la construcción del imperio inmobiliario familiar. Patricia, aunque inicialmente fría, comenzó a mostrar destellos de humor seco que recordaban a Diego. ¿Y cuáles son tus planes después de la boda?, preguntó Patricia mientras compartían el postre. Seguiré trabajando, respondió Sofía firmemente. Mi carrera es importante para mí. Admirable, dijo Patricia, y esta vez su aprobación parecía real. Demasiadas mujeres jóvenes hoy en día esperan que el matrimonio sea su única ocupación. Sofía no es como las otras mujeres, dijo Diego, y había algo en su voz que hizo que Sofía lo mirara sorprendida. Sus ojos se encontraron a través de la mesa, y por un momento, Sofía sintió como si estuviera viendo al verdadero Diego, no al empresario calculador que había negociado su contrato matrimonial. Eso es obvio, dijo Eduardo levantando su copa de vino, por Sofía y Diego, que su matrimonio sea tan fuerte como el amor que los unió. Todos brindaron, pero Sofía sintió el peso de la mentira. No había amor que los uniera, solo un contrato de negocios y la necesidad desesperada de dinero de una familia de clase trabajadora. Después de la cena, mientras caminaban hacia el auto, Diego se quitó su saco y se lo puso sobre los hombros de Sofía. El gesto fue tan natural, tan protector, que por un momento olvidó que todo era actuación. «Lo hiciste muy bien», dijo Diego mientras el chofer les abría la puerta del Mercedes. «Mis padres te aprobaron. Tu madre me estaba probando toda la noche», observó Sofía acomodándose en el asiento de cuero. «Por supuesto que sí», respondió Diego con una sonrisa que a la luz de las lámparas del club se veía casi tierna. Patricia Santamaría no aprueba a nadie fácilmente. El hecho de que te invitara a almorzar la próxima semana significa que pasaste la prueba. ¿Me invitó a almorzar? Sofía no recordaba esa parte de la conversación. Mientras estabas en el baño, quiere llevarte de compras para el ajuar. Sofía suspiró, recostándose contra el asiento. Todo esto se siente tan surreal. Hace 2 semanas mi mayor preocupación era si tendríamos suficiente dinero para la renta. Ahora estoy siendo evaluada por la alta sociedad mexicana. ¿Te arrepientes?, preguntó Diego, y había algo vulnerable en su voz que la sorprendió. Sofía lo estudió en la penumbra del auto. Con su corbata aflojada y su cabello ligeramente despeinado, se veía más joven, menos intimidante. «No», respondió honestamente. «Estoy asustada, abrumada y completamente fuera de mi elemento. Pero no me arrepiento». «Bien», dijo Diego, y su sonrisa esta vez fue completamente genuina. «Porque en 5 días serás oficialmente una Santamaría». Mientras el auto se deslizaba por las calles de la Ciudad de México, Sofía se dio cuenta de que algo había cambiado durante la cena. La barrera fría y empresarial entre ella y Diego había comenzado a resquebrajarse, revelando destellos del hombre detrás del multimillonario. Y eso, se dio cuenta con un sobresalto, podría ser más peligroso que cualquier contrato que hubiera firmado. El día de la boda amaneció con un cielo despejado y una brisa fresca que agitaba las bugambilias en el jardín de la casa Santamaría. Sofía se despertó en una de las habitaciones de huéspedes de la mansión, donde había pasado la noche anterior según la tradición familiar. No había dormido bien. Los nervios, la cama demasiado suave y el silencio absoluto de las lomas la habían mantenido despierta la mayor parte de la noche. En Xochimilco siempre había ruido. Vecinos, perros ladrando, música lejana. Aquí el silencio era tan completo que podía escuchar su propio corazón latir. Un suave golpe en la puerta la sacó de sus pensamientos. «Sofía, soy Patricia», dijo la voz de su futura suegra. «¿Puedo pasar?» «Por supuesto», respondió Sofía, incorporándose en la cama. Patricia entró llevando una bandeja con café y pan dulce. Algo completamente inesperado, viniendo de una mujer que probablemente nunca había servido nada en su vida. «Pensé que podrías estar nerviosa», dijo Patricia, sentándose en el borde de la cama. «Yo no pude comer nada el día de mi boda». «¿También se casó por conveniencia?», preguntó Sofía antes de poder detenerse. Luego se tapó la boca, horrorizada por su falta de filtro. Para su sorpresa, Patricia se rió. Una risa genuina y cálida,
que transformó completamente su rostro. Dios mío, no. Eduardo y yo nos conocimos en la universidad y nos enamoramos perdidamente, dijo Patricia con una sonrisa nostálgica. Pero entiendo por qué preguntaste. Los matrimonios en nuestro círculo social rara vez tienen que ver con el amor. Sofía sintió sus mejillas arder. ¿Patricia sabía la verdad sobre su matrimonio? ¿Pero sabes qué descubrí después de 30 años de matrimonio? Continuó Patricia, tomando la mano de Sofía. El amor puede crecer en los lugares más inesperados. A veces los mejores matrimonios comienzan con las razones equivocadas. Antes de que Sofía pudiera responder, la puerta se abrió nuevamente y entraron Elena y Carmen junto con un pequeño ejército de estilistas y maquilladores. «¡Es hora de crear una novia!», exclamó Elena, cargando su kit de maquillaje como un general, llevando sus armas a la batalla. Las siguientes 3 horas fueron un torbellino de actividad. Sofía fue peinada, maquillada, perfumada y vestida con la eficiencia de una línea de producción de lujo. El vestido era una obra maestra de simplicidad elegante, seda blanca que se ajustaba perfectamente a su figura, con un escote discreto y una falda que caía en líneas perfectas hasta el suelo. «Perfecta», declaró Carmen dando un paso atrás para admirar su trabajo. «Pareces una princesa». Sofía se miró en el espejo de cuerpo completo y no pudo reconocer a la mujer que le devolvía la mirada. El vestido, el maquillaje, las joyas de la familia Santamaría. Todo contribuía a crear una versión de sí misma que nunca había imaginado. «Tu madre está aquí», anunció Patricia, entrando nuevamente a la habitación. «Y debe decir que se ve hermosa». Esperanza Hernández entró lentamente, apoyándose en su bastón. El tratamiento había debilitado su cuerpo, pero sus ojos brillaban con lágrimas de alegría al ver a su hija. «Mija», susurró, «te ves como un ángel». Sofía corrió hacia su madre, cuidándose de no arrugar el vestido, y la abrazó con suavidad. «¿Estás segura?», susurró Esperanza al oído de su hija. «¿Realmente segura?». «Estoy segura, mamá», respondió Sofía, aunque su voz tembló ligeramente. Media hora después, Sofía se encontraba en el jardín trasero de la mansión Santamaría, que había sido transformado en una capilla al aire libre. Las sillas estaban dispuestas para apenas 20 invitados, familia inmediata y los testigos requeridos por ley. Diego la esperaba bajo un arco de rosas blancas, vestido con un smoking negro que parecía hecho específicamente para él. Cuando sus ojos se encontraron, Sofía sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Se veía increíblemente guapo, pero más que eso, se veía nervioso, tan nervioso como ella. La música comenzó y Sofía caminó lentamente por el pasillo de pétalos de rosa, del brazo de Eduardo, quien había insistido en dar la bienvenida oficialmente a la familia. Cada paso la acercaba más a un futuro que había elegido por desesperación, pero que ahora se sentía lleno de posibilidades inesperadas. Cuando llegó al altar, Diego tomó su mano y le sonrió de una manera que hizo que su corazón saltara. «Estás hermosa», susurró, tan bajo que solo ella pudo escucharlo. El juez civil comenzó la ceremonia, pero Sofía apenas escuchó las palabras. Estaba demasiado consciente de la mano de Diego en la suya, del aroma de su colonia, de la forma en que la miraba como si fuera la única persona en el mundo. «Diego Santamaría», dijo el juez, «¿acepta a Sofía Hernández como su legítima esposa?». «Acepto», respondió Diego, sin apartar los ojos de ella. «Sofía Hernández, ¿acepta a Diego Santamaría como su legítimo esposo?». Por un momento, Sofía se quedó en silencio. Este era el momento. Su última oportunidad de retractarse, de volver a su vida normal en Xochimilco, de rechazar los 5 millones de pesos y mantener su integridad. Pero luego pensó en su madre, en la casa de su abuela, en sus sueños de tener su propio estudio de arquitectura, y pensó en el hombre frente a ella, que había resultado ser mucho más complejo de lo que había esperado. «Acepto», dijo firmemente. «Los declaro marido y mujer», anunció el juez. «Puede besar a la novia». Diego se acercó lentamente, dándole tiempo para retroceder si quería, pero Sofía no se movió. Cuando sus labios se encontraron, fue un beso suave, casi reverente, que duró apenas unos segundos pero que se sintió como una eternidad. Los aplausos de los invitados los separaron,
y Sofía se dio cuenta de que ya no era Sofía Hernández, era Sofía Santamaría. La recepción fue íntima pero elegante. Champagne francés, canapés preparados por el chef más prestigioso de la ciudad y música de un cuarteto de cuerda que tocaba en el jardín principal. «¿Cómo te sientes, señora Santamaría?», preguntó Diego, acercándose a ella durante la recepción. El título la hizo estremecerse. «Surreal», admitió, como si estuviera viviendo la vida de otra persona. «Bueno», dijo Diego, ofreciéndole su brazo, «técnicamente es verdad. Ahora eres una Santamaría». Mientras se mezclaban con los invitados, Sofía se sorprendió de lo natural que se sentía estar al lado de Diego. Él la presentaba con orgullo, mantenía conversaciones que la incluían genuinamente y estaba constantemente atento a su comodidad. «Diego», dijo Eduardo acercándose a la pareja con una sonrisa radiante, «tu abuelo estaría orgulloso. Siempre dijo que el amor real se reconoce en los pequeños gestos». Sofía sintió una punzada de culpa. Si el abuelo de Diego hubiera sabido que su nieto se había casado por un testamento y ella por dinero, probablemente se habría sentido decepcionado. Cuando finalmente se despidieron de los últimos invitados, eran casi las 10 de la noche. Sofía se encontró sola con Diego en el vestíbulo principal de la mansión, el peso de su nueva realidad cayendo sobre ella como una manta pesada. «Entonces», dijo Diego aflojándose la corbata, «oficialmente somos marido y mujer». «Oficialmente», repitió Sofía jugando nerviosamente con su anillo de bodas. Era una banda simple de platino, elegante, pero no ostentosa. «Te muestro tu habitación», dijo Diego, comenzando a subir la escalera principal. «Está en el ala este, la mía está en el ala oeste. Tendrás toda la privacidad que necesites». Mientras subían la escalera, Sofía no pudo evitar notar los retratos familiares que decoraban las paredes. Generaciones de Santamarías la observaban, todos con esa misma presencia imponente que caracterizaba a Diego. «Esta es tu habitación», dijo Diego, abriendo la puerta de una suite que era más grande que todo el departamento de Sofía en Xochimilco. La habitación era hermosa, muebles antiguos, cortinas de seda y una vista espectacular de los jardines. Pero también se sentía impersonal, como una habitación de hotel de lujo. «Si necesitas cualquier cosa, solo tienes que pedirlo», dijo Diego manteniéndose cerca de la puerta. «La señora López, el ama de llaves, puede ayudarte con lo que necesites». «Diego», dijo Sofía antes de que pudiera irse, «gracias por todo. Sé que esto es extraño para ambos, pero gracias». Diego se quedó en silencio por un momento, estudiando su rostro. «Buenas noches, Sofía», dijo finalmente. «Que descanses». Cuando la puerta se cerró detrás de él, Sofía se quedó sola en su nueva habitación, en su nueva vida, como la nueva señora Santamaría. Se quitó lentamente el vestido de novia, los zapatos, las joyas, hasta que volvió a ser simplemente Sofía en ropa interior, parada en una habitación que costaba más que la casa de su abuela. Esa noche, mientras yacía en una cama que podría acomodar fácilmente a 4 personas, Sofía se preguntó si había hecho lo correcto. El dinero resolvería todos los problemas de su familia, pero ¿a qué costo? A unos pasillos de distancia, Diego Santamaría se hacía la misma pregunta, mirando por la ventana hacia los jardines donde se había casado con una mujer que apenas conocía, pero que había logrado despertar algo en él, que había mantenido enterrado durante años. El contrato decía 2 años, pero mientras la luna llena iluminaba la mansión Santamaría, ambos se preguntaban si 2 años serían demasiado tiempo o no suficiente. La primera semana como esposa de Diego Santamaría fue una serie de ajustes constantes. Sofía se despertaba cada mañana en su enorme habitación, momentáneamente confundida por el silencio y la suavidad de las sábanas de seda egipcia, antes de recordar dónde estaba y por qué. Las rutinas de la mansión eran como un ballet perfectamente coreografiado. La señora López, el ama de llaves, tenía 50 años y había trabajado para la familia Santamaría desde que Diego era adolescente. Era eficiente, discreta, y trataba a Sofía con una cortesía profesional que no lograba ocultar completamente su curiosidad. «¿Prefiere desayunar en su habitación o en el comedor, señora?», preguntó la señora López el lunes por la mañana, apareciendo silenciosamente en la habitación de Sofía como un fantasma benévolo. «En la cocina está bien», respondió Sofía, poniéndose una bata.
No necesito tanto protocolo. La señora López pareció sorprendida. ¿En la cocina, señora? Por favor, llámeme Sofía. Y sí, prefiero la cocina, es más normal. Cuando Sofía bajó a la cocina, encontró a Diego ya vestido con un traje gris perfectamente cortado, leyendo el periódico financiero mientras tomaba café negro y comía tostadas integrales. «Buenos días», dijo él levantando la vista del periódico. «¿Dormiste bien?» «Como una reina», respondió Sofía con ironía, sirviéndose café de la cafetera italiana, que probablemente costaba más que su salario mensual anterior. Diego sonrió ligeramente ante su tono. «Me imagino que todo esto debe ser abrumador». «Es una forma de decirlo», admitió Sofía, sentándose frente a él en la mesa de la cocina. Era extrañamente íntimo estar desayunando juntos, aunque técnicamente eran extraños que vivían bajo el mismo techo. «Tengo que ir a la oficina», dijo Diego consultando su reloj Patek Philippe, «pero Raúl, mi chofer, puede llevarte a donde necesites. Tu estudio, a ver a tu madre. Puedo tomar el metro», dijo Sofía automáticamente. Diego la miró como si hubiera sugerido caminar descalza sobre carbones ardientes. «Sofía, eres mi esposa. Los Santamaría no toman transporte público». «Los Hernández sí», replicó ella, alzando la barbilla con esa terquedad que Diego estaba empezando a reconocer. «Ya no eres solo una Hernández», dijo Diego suavemente. «Ahora también eres una Santamaría, y eso viene con ciertas expectativas». Sofía sintió el peso de esas expectativas como cadenas invisibles. «¿Y si no quiero cumplir esas expectativas?» Diego se quedó en silencio por un momento, estudiando su rostro. «Entonces supongo que tendremos que encontrar un equilibrio». Esa primera semana estableció un patrón. Diego se levantaba temprano, desayunaba rápidamente y se iba a la oficina. Sofía iba a su trabajo en el estudio de arquitectura, donde sus colegas la miraban con una mezcla de curiosidad, envidia y desconcierto. Después del trabajo, visitaba a su madre en Xochimilco y por las noches regresaba a la mansión donde cenaba sola o con Diego si él llegaba temprano. Las conversaciones durante las cenas eran cuidadosamente neutrales. Hablaban del trabajo, de eventos actuales, de la familia. Nunca tocaban temas personales profundos, como si hubiera una línea invisible que ninguno de los dos se atrevía a cruzar. El jueves por la noche, Sofía estaba en la biblioteca de la mansión, revisando los planos de su proyecto en Xochimilco, cuando Diego entró. «¿Trabajando hasta tarde?», preguntó aflojándose la corbata. «Es un proyecto importante», respondió Sofía, sin levantar la vista de los planos. «Estamos diseñando un centro comunitario que incluirá una clínica básica, espacios para talleres y áreas verdes». Diego se acercó, genuinamente interesado. «¿Puedo ver?». Sofía extendió los planos sobre la mesa grande de caoba. «La idea es crear un espacio que sirva realmente a la comunidad, no solo que se vea bonito en las revistas de arquitectura». Diego estudió los diseños con atención profesional. Su empresa construía desarrollos multimillonarios, pero había algo en la pasión de Sofía por este pequeño proyecto que le resultaba fascinante. «Es brillante», dijo finalmente. «La forma en que integras los espacios verdes con las áreas funcionales es innovador». Sofía lo miró sorprendida. «¿De verdad lo piensas?». «Por supuesto. Tengo ojos para la buena arquitectura», respondió Diego. «¿Cuál es el presupuesto?». Sofía mencionó una cifra que para Diego era prácticamente insignificante, pero que para el estudio donde trabajaba representaba el proyecto más grande del año. «¿Y si necesitan más financiamiento?», preguntó Diego casualmente. «No», dijo Sofía firmemente recogiendo los planos. «No voy a pedirte dinero para mi trabajo. No es pedir. Sería una inversión. Mi empresa podría...». «Diego, no», interrumpió Sofía, su voz más dura de lo que pretendía. «Ya me casé contigo por dinero. No voy a prostituir también mi carrera». El silencio que siguió fue tenso e incómodo. Diego se dio cuenta de que había cruzado una línea que no sabía que existía. «Lo siento», dijo finalmente. «No fue mi intención sugerir que...». «Lo sé», suspiró Sofía guardando los planos en su portafolio. «Es solo que... mi trabajo es lo único que sigue siendo realmente mío, ¿entiendes?». Diego asintió, aunque no estaba seguro de entender completamente. Él había heredado un imperio. Nunca había tenido que luchar por mantener su identidad profesional independiente. «Tienes razón», dijo.
Tu trabajo es tuyo. Lo respeto. El viernes por la noche, Patricia Santamaría cumplió su promesa de llevar a Sofía de compras. La llevó a las boutiques más exclusivas de Polanco, donde los vendedores las trataban como realeza y el champán fluía libremente mientras Sofía se probaba vestidos que costaban más que un auto. «Necesitas ropa para los eventos sociales», explicó Patricia mientras observaba a Sofía probarse un vestido de cóctel azul marino. «Como esposa de Diego, tendrás que asistir a galas, cenas de caridad, inauguraciones». «¿Y si no quiero asistir?», preguntó Sofía, admirándose en el espejo de 3 paneles. «Querida», dijo Patricia con una sonrisa que no era del todo amable, «ser una Santamaría no es opcional, es un trabajo de tiempo completo». Esa noche, Sofía regresó a la mansión cargada de bolsas de ropa que nunca había imaginado poseer. Diego estaba en su estudio, trabajando en su laptop, cuando ella pasó por la puerta abierta. «¿Cómo fue el día de compras con mi madre?», preguntó sin levantar la vista. «Educativo», respondió Sofía deteniéndose en el umbral. «Tu madre me explicó mis nuevas responsabilidades sociales». Diego finalmente la miró, notando algo en su tono. «Castis, ¿en qué me metí exactamente, Diego?», preguntó Sofía entrando al estudio. «Porque cada día descubro nuevas expectativas, nuevas reglas, nuevas formas en las que se supone que debo cambiar quién soy». Diego cerró la laptop y se recostó en su silla. «Nadie te está pidiendo que cambies quién eres». «¿No?», Sofía se rió sin humor. «Tu madre me compró ropa nueva porque la mía no era apropiada. La señora López me corrige constantemente sobre el protocolo. Los empleados me tratan como si fuera de porcelana, y tú me ofreces financiar mi trabajo como si no fuera capaz de hacerlo por mí misma». Diego se levantó, acercándose a ella. «Sofía, no me malentiendas», continuó ella. «Aprecio todo esto, realmente lo aprecio, pero siento como si estuviera perdiendo a Sofía Hernández pedacito a pedacito y convirtiéndome en alguien que no reconozco». «¿Qué quieres que haga?», preguntó Diego, y por primera vez desde que se conocían sonaba genuinamente perdido. «No lo sé», admitió Sofía. «Supongo que quiero que entiendas que esto es difícil para mí. Todo es tan diferente, tan... mucho». Diego se quedó en silencio por un momento, luego dijo algo que la sorprendió completamente. «¿Quieres que vayamos a caminar? ¿Caminar? Por el barrio, como gente normal, sin chofer, sin protocolo, sin expectativas». Sofía lo miró como si se hubiera vuelto loco. «¿Diego Santamaría quiere caminar por la calle como gente normal?». «De vez en cuando», dijo él con una sonrisa tímida. «Incluso los Santamaría necesitamos recordar cómo es ser humanos». 20 minutos después, estaban caminando por las calles de las Lomas, Diego en jeans y una camiseta, ropa que Sofía no sabía que poseía, y ella con ropa cómoda que había traído de su antigua vida. «¿Sabes cuándo fue la última vez que caminé por la calle sin un destino específico?», preguntó Diego mientras paseaban bajo las luces de la calle. «No», respondió Sofía, sorprendida por lo diferente que se veía fuera de sus trajes. Más joven, más relajado, más accesible. «Tenía 16 años», dijo Diego, «antes de que mi padre decidiera que era hora de que empezara a comportarme como un heredero». «¿No extrañas la libertad?», preguntó Sofía. «No puedes extrañar algo que nunca realmente tuviste», respondió Diego. «Nací siendo un Santamaría, las expectativas vinieron con el apellido». Caminaron en silencio por un rato, y Sofía se dio cuenta de que por primera vez desde la boda se sentía cómoda con Diego, sin las presiones de la mansión, sin los roles que se suponía que debían interpretar. Eran solo 2 personas tratando de entender una situación complicada. «Sofía», dijo Diego finalmente, «sé que todo esto ha sido un ajuste enorme para ti, y tienes razón, hay expectativas que vienen con ser mi esposa, pero nunca quise que sintieras que tenías que perderte a ti misma en el proceso». «Entonces, ¿qué sugieres?», preguntó Sofía. «Que encontremos una forma de hacer que esto funcione para ambos», dijo Diego. «Mantienes tu trabajo, tus visitas a tu madre, tu independencia, y a cambio, me acompañas a algunos eventos cuando sea absolutamente necesario». «¿Y entre nosotros?», preguntó Sofía. «¿Cómo navegamos esto?». Diego se detuvo bajo una farola, mirándola con una intensidad que la hizo estremecer. «Honestamente», dijo, «navegamos esto con honestidad.
En ese momento, Sofía se dio cuenta de que Diego Santamaría era mucho más complicado de lo que había pensado inicialmente, y que los próximos 2 años iban a ser mucho más desafiantes de lo que cualquier contrato podría haber predicho. El primer evento social al que Sofía tuvo que asistir como señora Santamaría fue una gala benéfica en el Hotel Four Seasons. Era una cena para recaudar fondos para un hospital infantil, el tipo de evento donde la élite mexicana se reunía para ser vista haciendo obras de caridad mientras usaba vestidos que costaban más que el salario anual de una enfermera. Sofía se había preparado meticulosamente. Vestido negro de Valentino, cortesía de Patricia, joyas prestadas de la colección familiar y 3 horas con Elena para lograr el peinado y maquillaje perfecto. Se veía como pertenecía a ese mundo, pero por dentro se sentía como una impostora. «Recuerda», le había dicho Patricia durante su sesión de preparación, «sonríe, habla poco y deja que Diego maneje las conversaciones de negocios. Las esposas apoyan, no opinan». Esas palabras resonaban en su mente mientras entraba del brazo de Diego al salón principal del hotel. La atención se dirigió inmediatamente hacia ellos. Sofía pudo sentir los ojos evaluándola, las conversaciones susurradas, las sonrisas que no llegaban a los ojos. «Estás tensa», murmuró Diego cerca de su oído. «Respira. Fácil para ti decirlo», susurró ella de vuelta. «Tú naciste para esto». La primera hora transcurrió sin incidentes. Diego la presentó a docenas de personas cuyos nombres se desvanecían de su memoria tan pronto como los escuchaba. Empresarios, políticos, herederas, todos moviéndose en una danza social que parecía coreografiada desde siglos atrás. Sofía estaba comenzando a relajarse cuando se acercó Fernanda Jiménez, la mujer del vestido rojo del club de golf, ahora luciendo un vestido dorado que parecía hecho de luz líquida. «Sofía, querida», dijo Fernanda con una sonrisa que podría cortar cristal. «Qué maravilloso verte de nuevo. Te ves encantadora». La forma en que pronunció encantadora hizo que sonara como un insulto envuelto en seda. «Gracias, Fernanda», respondió Sofía, manteniendo su sonrisa diplomática. «Tú también te ves hermosa». «Gracias, cariño. Este pequeño trapo es de la nueva colección de Elie Saab», dijo Fernanda, tocando su vestido casualmente. «Por supuesto, cuando una ha estado usando alta costura toda su vida, ya no piensa en estas cosas». El golpe fue sutil pero efectivo. Sofía sintió calor subir por sus mejillas. «Fernanda», intervino Diego, apareciendo al lado de Sofía con 2 copas de champán. «Veo que conociste a mi esposa». «Por supuesto, Diego», ronroneó Fernanda. Estaba justamente comentándole a Sofía lo interesante que debe ser adaptarse a nuestro mundo. «¿Nuestro mundo?», preguntó Sofía antes de poder detenerse. «Bueno, sí», dijo Fernanda con falsa inocencia. «El mundo de la alta sociedad mexicana. Debe ser fascinante para alguien de... ¿De dónde dijiste que eras? ¿Xochimilco?». La forma en que pronunció Xochimilco hizo que sonara como si fuera un planeta lejano habitado por extraterrestres. «Xochimilco es una de las delegaciones más históricas y culturalmente ricas de la Ciudad de México», respondió Sofía, su voz ganando fuerza. «Patrimonio de la humanidad por la UNESCO, de hecho». «¡Qué encantador!», exclamó Fernanda, aplaudiendo levemente. «Una pequeña lección de historia». Diego siempre fue atraído por las mentes académicas. Diego se tensó visiblemente. «Fernanda...» «Oh, no te preocupes, Diego», continuó Fernanda, claramente disfrutando del momento. «Es refrescante. Usualmente las esposas en nuestro círculo se enfocan más en obras de caridad y decoración de interiores que en... ¿Cuál es tu profesión otra vez, querida?» «Soy arquitecta», respondió Sofía, alzando la barbilla. «Qué moderno», chilló Fernanda. «Una esposa que trabaja. Aunque supongo que ahora que eres una Santamaría, ya no necesitarás trabajar por dinero». El golpe fue directo y certero. Fernanda había logrado sugerir, sin decirlo directamente, que Sofía se había casado por dinero, lo cual técnicamente era cierto, pero escucharlo en público fue como recibir una bofetada. «Sofía continúa trabajando porque ama su profesión», dijo Diego firmemente. «Es una arquitecta talentosa que está diseñando proyectos importantes de desarrollo comunitario». «Por supuesto», sonrió Fernanda. «¡Qué noble!».
En ese momento se acercó otra mujer del grupo de Fernanda, una rubia platinada con más cirugías plásticas que años de vida. «Fernanda, ¿no vas a presentarnos a la nueva señora Santamaría?» «Claro, Mónica. Mónica Vázquez de Cortés Sofía Santamaría», hizo las presentaciones Fernanda con evidente placer. «Así que tú eres la misteriosa mujer que conquistó a nuestro Diego», exclamó Mónica, estudiando a Sofía como si fuera un espécimen de laboratorio. «Todos estamos simplemente fascinados por conocer la historia. ¿Cómo se conocieron exactamente?» «A través del trabajo», respondió Diego antes de que Sofía pudiera hablar. «¡Qué romántico!», suspiró Mónica. «¿Amor a primera vista?» Sofía sintió que se ahogaba. Cada pregunta la llevaba más profundo en una mentira que se hacía más elaborada con cada respuesta. «Algo así», murmuró. «Deben contarnos todos los detalles», insistió Fernanda. «¿Dónde fue la primera cita? ¿Cuándo supieron que era amor verdadero? ¿Cómo fue la propuesta?» Las preguntas se dispararon como balas, cada una diseñada para exponer las grietas en su historia fabricada. Sofía sintió que las paredes del salón se cerraban sobre ella. «Si me disculpan», dijo abruptamente, «necesito ir al tocador». Sofía se alejó rápidamente, ignorando la mirada de preocupación de Diego y las sonrisas triunfantes de Fernanda y Mónica. En el tocador del hotel, se miró en el espejo y vio a una mujer que se veía perfecta por fuera, pero que se estaba desmoronando por dentro. Se encerró en uno de los cubículos y se permitió respirar por primera vez en una hora. Las lágrimas amenazaron con arruinar su maquillaje perfecto, pero logró contenerlas. Un suave golpe en la puerta del tocador la sacó de sus pensamientos. «¿Sofía? Soy Patricia». Sofía salió del cubículo y encontró a su suegra esperando con una expresión preocupada. «Vi lo que pasó con Fernanda», dijo Patricia directamente. «Esa mujer es una víbora que lleva años esperando casarse con Diego. No fue nada que no pudiera manejar», mintió Sofía, retocando su lápiz labial. «Querida», dijo Patricia suavemente, «he estado en este mundo durante más de 30 años. Reconozco un ataque cuando lo veo». Sofía se giró hacia Patricia, sorprendida por la compasión en su voz. «¿Siempre es así?», preguntó Sofía. «¿Siempre te evalúan, te juzgan, te diseccionan en público?» «Desafortunadamente sí», respondió Patricia, «especialmente cuando eres nueva. Están probando tus límites, viendo si eres lo suficientemente fuerte para pertenecer aquí». «¿Y si no lo soy?», preguntó Sofía. Patricia sonrió, pero esta vez fue genuina y cálida. «Oh, querida, eres más fuerte de lo que crees. Vi cómo le respondiste a Fernanda sobre Xochimilco. Eso fue perfecto. Educado pero firme. No se sintió como una victoria», admitió Sofía. «Las victorias en nuestro mundo rara vez se sienten como tal», dijo Patricia. «Pero confía en mí, Fernanda ahora sabe que no puede intimidarte fácilmente». Cuando regresaron al salón, Diego las esperaba cerca de la entrada del tocador, claramente preocupado. «¿Todo bien?», preguntó, buscando los ojos de Sofía. «Perfectamente», respondió Patricia antes de que Sofía pudiera hablar. «Solo un retoque de maquillaje entre chicas». El resto de la noche transcurrió sin incidentes mayores, aunque Sofía notó que Diego se mantuvo más cerca de ella, interceptando hábilmente cualquier conversación que pudiera volverse incómoda. En el auto de regreso a casa, permanecieron en silencio durante los primeros minutos. «Lo siento», dijo Diego finalmente. «¿Por qué?», preguntó Sofía, aunque sabía exactamente por qué. Por Fernanda, por toda la situación, debía haber anticipado que algo así podría pasar. «¿Ella tenía razón?», preguntó Sofía, mirando por la ventana las luces de la ciudad. «¿Sobre qué me casé contigo por dinero?». Diego se tensó. «Sofía, porque técnicamente lo hizo», continuó Sofía. «Y todos en esa habitación lo sabían, ¿verdad? Pueden olerlo». «No es tan simple», dijo Diego. «¿No?». Sofía se giró hacia él. «Entonces explícamelo. Porque esta noche me sentí como un fraude, como alguien que está pretendiendo ser algo que no es». Diego la estudió en la penumbra del auto. «¿Quieres saber la verdad? Por favor». «Fernanda estaba celosa», dijo Diego. «Ella y media docena de otras mujeres han estado esperando que me case durante años. No porque me amen, sino porque quieren el estatus, el dinero, el poder que viene con ser una Santamaría. ¿Y yo no? Tú necesitabas el dinero», dijo Diego cuidadosamente. «Eso es diferente a quererlo».
Tú lo necesitabas para salvar a tu familia. Fernanda lo quiere para comprarse más vestidos de Eli y Saab. Sofía procesó sus palabras mientras se acercaban a la mansión. ¿Eso me hace mejor que ellas?, preguntó. Me hace confiar en ti más que en ellas, respondió Diego. Al menos contigo sé cuáles son tus motivaciones. Cuando llegaron a casa, Sofía se dirigió directamente a su habitación, pero Diego la detuvo en las escaleras. Sofía, dijo, su voz más suave de lo usual. Sé que esta noche fue difícil, pero manejaste todo perfectamente. Mi madre tenía razón, eres más fuerte de lo que crees. No me siento fuerte, admitió Sofía. Me siento como si estuviera constantemente a punto de ser descubierta. Todos en esa habitación se sienten igual, dijo Diego. La diferencia es que tú tienes algo real por lo que luchar. Ellos solo tienen apariencias que mantener. Mientras Sofía se preparaba para dormir esa noche, reflexionó sobre las palabras de Diego. Tal vez tenía razón. Tal vez la diferencia entre ella y mujeres como Fernanda no era de clase o dinero, sino de propósito. Pero mientras se quedaba dormida en su cama king size, no pudo evitar preguntarse cuántas noches más como esta podría soportar antes de que las grietas en su fachada perfecta comenzaran a mostrar. Lo que no sabía era que, en su propia habitación, Diego estaba despierto pensando en lo mismo y preguntándose cuándo exactamente había comenzado a importarle tanto la felicidad de su esposa contractual. 3 semanas después de la gala benéfica, Sofía había desarrollado una rutina que le permitía mantener algún tipo de equilibrio entre su vida anterior y su nueva realidad como señora Santamaría. Los días laborales transcurrían normalmente en el estudio de arquitectura, donde gradualmente sus colegas habían dejado de mirarla como si fuera un animal de zoológico. Las tardes las dedicaba a visitar a su madre, cuyo tratamiento progresaba favorablemente gracias a los mejores médicos privados que el dinero podía comprar. Pero las noches en la mansión seguían siendo un territorio complicado de navegar. Diego y ella habían caído en una danza cuidadosa de cortesía doméstica. Cenaban juntos cuando él llegaba temprano del trabajo, conversaban sobre temas seguros como el clima y las noticias, y luego se retiraban a sus respectivas habitaciones. Era civilizado, funcional y completamente carente de la intimidad que cualquier observador externo esperaría de un matrimonio de 3 semanas. Un jueves por la noche, Sofía estaba en la biblioteca trabajando en los planos finales del centro comunitario cuando Diego entró, como se había vuelto su costumbre cuando la encontraba allí. «¿Cómo va el proyecto?», preguntó, acercándose a la mesa donde ella había extendido los documentos. «Bien», respondió Sofía, aunque su voz sonaba tensa. «Aunque tenemos un problema». Diego se sentó en la silla frente a ella, aflojándose la corbata. Había notado que siempre hacía esto cuando llegaba a casa, como si fuera una señal de que podía relajarse, al menos un poco. «¿Qué tipo de problema?», Sofía suspiró, pasándose una mano por el cabello. El contratista principal se retiró del proyecto. Aparentemente consiguió un trabajo más grande y lucrativo, construyendo otro centro comercial en Santa Fe. «Eso debe ser frustrante», dijo Diego, y Sofía se sorprendió por la genuina preocupación en su voz. «Es más que frustrante», admitió ella. «Sin ese contratista, no podemos cumplir con los tiempos prometidos a la comunidad, y encontrar otro con la misma experiencia y dentro del presupuesto va a ser casi imposible». Diego se quedó en silencio por un momento, estudiando los planos. «¿Qué pasaría si pudieras conseguir un contratista mejor?». «¿Mejor cómo?», preguntó Sofía levantando la vista. «Más rápido, más eficiente, con mejor calidad de materiales», explicó Diego. «¿Qué pasaría entonces?». Sofía lo miró suspicazmente. «Diego, ya hablamos de esto. No voy a aceptar que tu empresa...». «No estoy hablando de mi empresa», la interrumpió Diego. «Estoy hablando de Constructora Hernández». Sofía parpadeó confundida. «No conozco ninguna Constructora Hernández». «Porque todavía no existe», dijo Diego con una sonrisa que parecía genuinamente travesura. «Pero podría existir». «¿De qué estás hablando?». Diego se inclinó hacia adelante, y Sofía pudo ver el brillo en sus ojos que probablemente aparecía cuando cerraba grandes negocios. «¿Qué tal si fundamos una constructora? Tú como directora de proyectos, yo como inversionista silencioso».
Sería tu empresa, tu visión, tu control total sobre los proyectos. Sofía se quedó boquiabierta. Diego, eso es una locura. ¿Por qué? Tienes la visión. Yo tengo el capital y los contactos. Podrías trabajar en proyectos que realmente te importen, no solo en lo que otros arquitectos diseñen, porque sería tu dinero, protestó Sofía. Estaría aceptando tu caridad. No sería caridad, dijo Diego firmemente. Sería una inversión en ti, en tu talento, en proyectos que pueden hacer una diferencia real. Sofía se levantó de la silla, comenzando a caminar por la biblioteca. No puedo, Diego. Ya crucé suficientes líneas al casarme contigo. Si acepto esto, si aceptas esto, ¿qué? Entonces realmente me convertiría en lo que Fernanda y todas las demás piensan que soy, dijo Sofía volteándose hacia él. Una mujer que se vendió por dinero. Diego se levantó también, acercándose a ella. ¿O te convertirías en una mujer que usó las oportunidades disponibles para crear algo significativo? Es lo mismo, murmuró Sofía. No, no lo es, dijo Diego, su voz más intensa de lo usual. Lo mismo sería quedarte en casa, comprando vestidos caros y asistiendo a almuerzos de caridad. Esto sería construir algo real. Sofía lo estudió, tratando de entender sus motivaciones. ¿Por qué es esto tan importante para ti? Diego se quedó en silencio por un largo momento, luego caminó hacia la ventana que daba a los jardines. Porque nunca he construido nada que realmente importe, dijo finalmente. Mi empresa construye torres de oficinas, centros comerciales, desarrollos residenciales para gente que ya tiene más de lo que necesita. Nunca he construido algo que cambie la vida de alguien para mejor. Pero podrías hacerlo, dijo Sofía suavemente. Tu empresa tiene el poder de... Mi empresa tiene una junta directiva, accionistas y 30 años de historia haciendo exactamente lo mismo, la interrumpió Diego. No puedo cambiar eso de la noche a la mañana, pero podría ayudar a crear algo nuevo. Sofía sintió algo moverse en su pecho, algo peligroso y cálido. Por primera vez, estaba viendo al hombre detrás del empresario calculador, alguien que también se sentía atrapado por las expectativas y la tradición familiar. ¿Y si no funciona?, preguntó Sofía. ¿Y si fracaso? Entonces fracasas, dijo Diego, volteándose hacia ella con una sonrisa. Y aprendes, y lo intentas de nuevo. ¿No es eso lo que hacen los emprendedores? Sofía se rió a pesar de sí misma. No sabía que Diego Santamaría fuera un emprendedor. Pensé que eras heredero de un imperio. Tal vez sea hora de que sea ambas cosas, respondió Diego. Esa noche, Sofía se quedó despierta hasta muy tarde, dando vueltas en su cama mientras consideraba la propuesta de Diego. Era tentadora, emocionante y aterradora al mismo tiempo. Pero más que eso, era la primera vez que sentía que Diego realmente la veía como una persona, no solo como la mujer que había aceptado su contrato matrimonial. A la mañana siguiente, durante el desayuno, Sofía tomó su decisión. «De acuerdo», dijo abruptamente, haciendo que Diego levantara la vista del periódico financiero. «¿De acuerdo con qué?» «Con la constructora», clarificó Sofía. «Pero con condiciones». Diego dejó el periódico a un lado, dándole toda su atención. «Te escucho. Primera será mi empresa, mi nombre, mis decisiones, mi responsabilidad», comenzó Sofía contando con los dedos. «Segunda, tú eres inversionista silencioso, nada de interferir en las decisiones operativas. Tercera, si funciona, te devuelvo la inversión inicial con intereses de mercado». «¿Y cuarta?», preguntó Diego porque podía ver que había más. «Cuarta, esto no cambia nada entre nosotros», dijo Sofía firmemente. «Seguimos siendo socios en un matrimonio de conveniencia. Esto es solo negocios». Diego asintió lentamente. «De acuerdo con todas tus condiciones». «¿Así de fácil?», preguntó Sofía sorprendida. «Así de fácil», confirmó Diego, extendiendo su mano. «¿Socios?». Cuando Sofía tomó su mano, sintió la misma descarga eléctrica que había experimentado el día que firmaron el contrato matrimonial. Pero esta vez había algo más. Había respeto mutuo, entendimiento y algo que se sentía peligrosamente parecido a la confianza genuina. «Socios», acordó Sofía. Lo que ninguno de los dos se dio cuenta en ese momento era que habían cruzado una línea invisible. Ya no eran simplemente dos extraños cumpliendo un contrato. Se habían convertido en algo más complicado.
Dos personas que comenzaban a cuidarse mutuamente de maneras que iban más allá de los términos legales. El viernes por la tarde, Sofía se encontró en la oficina del abogado de Diego, firmando los documentos de constitución de Constructora Hernández. El proceso fue sorprendentemente rápido, facilitado por la red de contactos profesionales de Diego. «Todo listo», dijo el abogado, entregándole a Sofía una carpeta con todos los documentos legales. «Oficialmente, señora Santamaría, usted es ahora dueña de una empresa de construcción». «Gracias», dijo Sofía, sintiendo el peso de la responsabilidad y la emoción en igual medida. Cuando salieron de la oficina, Diego la llevó a celebrar con una cena en uno de los restaurantes más exclusivos de Polanco. Era la primera vez que cenaban juntos fuera de la casa, sin que fuera un evento social obligatorio. «¿Cómo te sientes?», preguntó Diego mientras brindaban con champaña. «Asustada», admitió Sofía. «Emocionada, abrumada, todo al mismo tiempo. Esa es exactamente la forma correcta de sentirse cuando empiezas algo nuevo», dijo Diego. «¿Tú te sentías así cuando empezaste en la empresa familiar?», preguntó Sofía. Diego se rió, pero no fue una risa completamente feliz. «Yo nunca empecé nada. Heredé algo que ya estaba construido. Esta es la primera vez que estoy involucrado en crear algo desde cero. ¿Y cómo se siente?». «Como si finalmente estuviera despierto», respondió Diego, y la intensidad en su voz hizo que Sofía sintiera mariposas en el estómago. Durante la cena, conversaron sobre planes para la empresa, proyectos potenciales y sueños profesionales. Era la conversación más larga y personal que habían tenido desde que se casaron, y Sofía se sorprendió de lo fácil que era hablar con Diego cuando no había protocolo social de por medio. «Hay algo que quiero preguntarte», dijo Sofía mientras compartían el postre. «Dime, ¿por qué realmente hiciste esto?», preguntó Sofía. «Y no me digas que es solo porque quieres construir algo significativo. Hay maneras más fáciles de hacer caridad». Diego se quedó en silencio por un momento, jugando con su tenedor. «Porque cuando te veo trabajar en tus proyectos», dijo finalmente, «veo algo que nunca he tenido, pasión real por lo que haces, y supongo que quería ser parte de eso, aunque fuera indirectamente». La honestidad en su respuesta tomó a Sofía por sorpresa. Era la primera vez que Diego admitía algo vulnerable sobre sí mismo. «¿No sientes pasión por tu trabajo?», preguntó Sofía suavemente. «Siento responsabilidad», respondió Diego. «Siento obligación, pero pasión, no creo que la haya sentido nunca». «Eso debe ser solitario», observó Sofía. «Lo es», admitió Diego encontrando sus ojos. «Hasta ahora». El momento se cargó de una tensión que ninguno de los dos había anticipado. Sofía sintió su corazón acelerarse y se dio cuenta de que estaba en territorio peligroso. «Diego», comenzó a decir. «Lo sé», la interrumpió él suavemente. «Lo sé, solo socios, solo negocios». Pero mientras regresaban a casa esa noche, ambos sabían que las líneas que habían trazado tan cuidadosamente entre ellos comenzaban a borrarse y ninguno de los dos estaba seguro de querer redibujarlas. El éxito inicial de Constructora Hernández superó incluso las expectativas más optimistas de Sofía. En solo 2 meses, había completado el centro comunitario de Xochimilco con tal calidad y eficiencia que 3 comunidades más solicitaron proyectos similares. Las revistas de arquitectura comenzaron a tomar nota, y Sofía se encontró siendo invitada a conferencias y paneles sobre desarrollo urbano sostenible, pero el éxito profesional vino acompañado de complicaciones personales que no había anticipado. «Estás en todas las revistas», comentó Diego una mañana durante el desayuno, deslizando hacia ella una copia de Architectural Digest México. En la portada aparecía una foto de Sofía en el centro comunitario, con el titular «La nueva visión, Sofía Santamaría y la arquitectura social». Sofía estudió la revista con una mezcla de orgullo y preocupación. «Santamaría», murmuró. «Ni siquiera mencionan que es Constructora Hernández. Tu apellido de soltera está en el artículo», señaló Diego. «Pero tienes razón. El enfoque está en que eres mi esposa». «Es frustrante», admitió Sofía dejando la revista a un lado. «Trabajo años para hacerme un nombre en la arquitectura y ahora todo el reconocimiento viene filtrado a través de ser una Santamaría». Diego la observó cuidadosamente.
En los últimos 2 meses había llegado a conocer las expresiones de Sofía y podía ver que esto la molestaba más de lo que estaba admitiendo. ¿Quieres que haga algo al respecto?, preguntó. ¿Cómo qué? Podría hablar con algunos contactos en los medios, asegurarme de que entiendan que quieres ser reconocida por tu propio mérito, sugirió Diego. No, dijo Sofía rápidamente. Eso sería peor. Entonces parecería que necesito que mi esposo interceda por mí. Entonces, ¿cuál es la solución? Sofía suspiró levantándose de la mesa. Supongo que tengo que demostrar que soy más que solo la esposa de Diego Santamaría. Esa tarde, Sofía se encontraba en su nueva oficina en una torre de Polanco, otra inversión de Diego que había aceptado a regañadientes, revisando propuestas para su próximo proyecto, cuando su asistente anunció una visita inesperada. Señora Santamaría, hay una reportera aquí de Expansión. Dice que tiene una cita. Sofía frunció el ceño. No recordaba haber programado ninguna entrevista. Hágala pasar. La mujer que entró era elegante, de unos 40 años, con el aire confiado de alguien acostumbrada a obtener las respuestas que buscaba. Señora Santamaría, soy Carmen Vela de Expansión, se presentó, estrechando la mano de Sofía. Gracias por recibirme. Debo confesar que no recuerdo haber programado esta entrevista, dijo Sofía, gesticulando hacia las sillas frente a su escritorio. Oh, no es exactamente sobre una entrevista programada, dijo Carmen con una sonrisa que no llegó completamente a sus ojos. Estoy trabajando en un artículo sobre matrimonios de conveniencia en la élite mexicana. Sofía sintió que su sangre se helaba. Disculpe, es fascinante realmente, continuó Carmen abriendo su grabadora sin pedir permiso. El fenómeno de matrimonios estratégicos que benefician a ambas partes. Estatus social a cambio de seguridad financiera. Señora Vela, dijo Sofía cuidadosamente, creo que hay un malentendido. Mi matrimonio con Diego no es un matrimonio de conveniencia, la interrumpió Carmen. Vamos, señora Santamaría, una arquitecta de clase trabajadora de Xochimilco que repentinamente se casa con uno de los hombres más ricos de México y 2 meses después funda una empresa constructora con inversión misteriosa. Los números no son difíciles de conectar. Sofía sintió pánico subir por su garganta, pero mantuvo su expresión neutral. Los números que usted está conectando están basados en especulaciones, no en hechos. ¿Entonces me está diciendo que se casó por amor?, preguntó Carmen, inclinándose hacia adelante. Me estoy diciendo que mi vida privada no es asunto de su revista, respondió Sofía firmemente, levantándose de su silla. Y creo que esta conversación ha terminado. Señora Santamaría, dijo Carmen, también levantándose pero sin hacer ademán de irse. Voy a escribir este artículo con o sin su cooperación. Su silencio solo hace que la historia sea más interesante. Entonces supongo que tendrá que escribir ficción, dijo Sofía dirigiéndose hacia la puerta, porque eso es lo único que podrá escribir sin hechos reales. Después de que Carmen se fue, Sofía se quedó en su oficina, las manos temblando ligeramente. Sabía que debía llamar a Diego inmediatamente, pero algo la detuvo. Una parte de ella quería manejar esta crisis por sí misma, demostrar que podía proteger su matrimonio sin necesitar que él viniera a rescatarla. Esa decisión resultó ser un error. 3 días después, el artículo apareció en la edición digital de Expansión con el titular «Amor o conveniencia, el matrimonio que sacudió la élite mexicana». El artículo era una pieza magistral de insinuación sin acusación directa, sugiriendo conexiones, sin hacer afirmaciones que pudieran resultar en demandas legales. Diego se enteró del artículo cuando su asistente se lo mostró durante una reunión de la junta directiva. ¿Viste esto?, le preguntó su padre después de la reunión, mostrándole su tablet con el artículo desplegado. «Lo acabo de ver», respondió Diego, su mandíbula tensa. «Esto no es bueno, Diego», dijo Eduardo. «Este tipo de especulación puede afectar la reputación de la empresa». «¿Y qué sugieres que haga?» «Habla con Sofía, asegúrate de que entiendan que necesita ser más cuidadosa con los medios», dijo Eduardo. «Y tal vez sería bueno que ustedes dos hicieran más apariciones públicas juntos, mostrar un frente unido». Diego asintió, pero por dentro se sentía furioso, no con Sofía, sino con la situación completa. Había esperado que su matrimonio contractual permaneciera como un asunto privado, pero claramente
había subestimado el interés público en su vida personal. Esa noche, Diego llegó a casa más temprano de lo usual y encontró a Sofía en el jardín, sentada en uno de los bancos de piedra que daban vista a la fuente central. Tenía el artículo de expansión impreso en sus manos. «Ya lo leí», dijo Sofía sin levantar la vista cuando escuchó sus pasos. «¿Por qué no me dijiste que habías hablado con esa reportera?», preguntó Diego sentándose a su lado. «Porque pensé que podía manejarlo sola», admitió Sofía. «Fue estúpido de mi parte». «No fue estúpido», dijo Diego suavemente, «pero sí fue peligroso. Esta gente está entrenada para obtener información incluso cuando crees que no estás dando ninguna». «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Sofía, finalmente mirándolo. «Ahora actuamos como el matrimonio enamorado que se supone que somos», respondió Diego. «Mi padre sugiere más apariciones públicas juntos». Sofía suspiró. «Más actuación». «Sí», confirmó Diego, «más actuación». Se quedaron sentados en silencio por unos minutos, el peso de su situación asentándose entre ellos como una niebla espesa. «Diego», dijo Sofía finalmente, «¿alguna vez te arrepientes de haber hecho esto?». Diego consideró la pregunta cuidadosamente. «¿Me arrepiento del matrimonio contractual?». «No». «¿Me arrepiento de las complicaciones que está causando en tu vida?». «Sí». «No es tu culpa», dijo Sofía. «Sabía en lo que me estaba metiendo». «¿De verdad?», preguntó Diego volteándose hacia ella. «Porque yo ciertamente no sabía en lo que me estaba metiendo». «¿Qué quieres decir?». Diego la estudió en la luz dorada del atardecer. Con su cabello suelto y su vestido simple, se veía más como la Sofía que había conocido en el estudio de arquitectura que como la señora Santamaría que había aparecido en las revistas. «Quiero decir que no esperaba que fueras...». «Esto», dijo finalmente. «¿Esto cómo?». «Complicada», respondió Diego con una sonrisa tenue. «Interesante. Alguien por quien me importaría que los medios escribieran mentiras». Sofía sintió su corazón acelerar. «Diego, lo sé», dijo él, levantándose del banco. «Solo socios, solo negocios, solo un contrato». Pero mientras caminaba hacia la casa, ambos sabían que ya no era tan simple. Había líneas que se habían cruzado, sentimientos que se habían desarrollado, y una conexión que iba más allá de cualquier documento legal. Lo que ninguno de los dos sabía era que la semana siguiente traería una crisis que forzaría a ambos a confrontar exactamente qué significaba su matrimonio para ellos, y si estaban dispuestos a luchar por algo que había comenzado como una mentira, pero que se sentía cada vez más como verdad. Esa noche, por primera vez desde que se habían mudado a la mansión, tanto Sofía como Diego se quedaron despiertos en sus respectivas habitaciones, pensando no en los términos de su contrato, sino en el hombre y la mujer que habían llegado a conocer durante esos 3 meses. Y ambos se dieron cuenta de que estaban en territorio mucho más peligroso de lo que habían anticipado. Estaban comenzando a enamorarse de su cónyuge contractual. La crisis llegó un lunes por la mañana, cuando Sofía recibió una llamada de emergencia del hospital mientras revisaba los planos para su nuevo proyecto en Iztapalapa. «Señora Santamaría, necesita venir inmediatamente», dijo la enfermera del otro lado de la línea. «Su madre ha tenido una complicación seria». Sofía sintió que el mundo se detenía. «¿Qué tipo de complicación?». «Una reacción adversa al nuevo tratamiento. Está estable ahora, pero el doctor necesita hablar con usted urgentemente». Sofía salió corriendo de su oficina, olvidándose de todo excepto de llegar al hospital. En el taxi, sus manos temblaban mientras marcaba el número de Diego, pero la llamada fue directamente al buzón de voz. Estaba en reuniones importantes de la junta directiva toda la mañana. Cuando llegó al hospital, encontró a su madre conectada a máquinas que nunca había visto antes, su rostro pálido y frágil bajo las luces fluorescentes. «¿Mija?», murmuró Esperanza cuando vio a Sofía entrar, su voz apenas un susurro. «Estoy aquí, mamá», dijo Sofía, tomando la mano de su madre y luchando contra las lágrimas. «¿Cómo te sientes?». «Como si hubiera sido atropellada por un camión», intentó bromear Esperanza, pero su sonrisa fue débil. El doctor Ramírez, el oncólogo de su madre, entró a la habitación con una expresión grave que hizo que el estómago de Sofía se contrajera. «Señora Santamaría, necesitamos hablar», dijo el doctor. Afuera de la habitación, el doctor Ramírez fue directo al punto.
El nuevo tratamiento está siendo demasiado agresivo para el sistema de su madre. Tuvimos que detenerlo inmediatamente. ¿Y ahora qué?, preguntó Sofía, preparándose para lo peor. Hay opciones, dijo el doctor cuidadosamente. Hay un tratamiento experimental disponible en Houston. Es costoso y no está garantizado, pero podría ser nuestra mejor opción. ¿Cuánto costoso?, preguntó Sofía, aunque temía la respuesta. Aproximadamente $500,000 americanos, respondió el doctor, y el seguro no lo cubre porque es experimental. Sofía sintió que se mareaba. $500,000. Era una cantidad astronómica, incluso con los ingresos de su nueva empresa. ¿Cuánto tiempo tenemos para decidir?, preguntó. Si vamos a hacerlo, necesitaríamos transferirla esta semana, dijo el doctor. Su condición no puede esperar mucho más. Sofía pasó el resto del día en el hospital, sosteniendo la mano de su madre mientras procesaba la información. $500,000. Era imposible, incluso para ella ahora. O tal vez no. La idea llegó a ella como un susurro tentador. Diego tenía esa cantidad de dinero. Para él $500,000 era lo que gastaba en un auto. Podría pedírselo, explicarle la situación de emergencia. Pero eso significaría cruzar la línea final que había jurado no cruzar. Significaría realmente convertirse en la mujer que se había casado por dinero y que seguía pidiendo más. Cuando finalmente llegó a casa esa noche, eran casi las 10. Diego la esperaba en la sala, claramente preocupado. «Sofía, vi tus llamadas perdidas. ¿Qué pasó?». Se levantó inmediatamente cuando la vio entrar. «Mi madre», dijo Sofía, y su voz se quebró en esas dos palabras. Diego se acercó rápidamente, rodeándola con sus brazos sin pensar. Era la primera vez que se abrazaban desde su boda, y Sofía se permitió apoyarse en él por un momento antes de recuperar su compostura. «¿Está bien?», preguntó Diego, manteniendo las manos en sus hombros. Sofía le explicó toda la situación: la reacción adversa, el tratamiento experimental, el costo imposible. Diego escuchó en silencio, su expresión volviéndose más seria con cada detalle. $500,000, repitió cuando ella terminó. «Sí», confirmó Sofía. «Es imposible, lo sé. Incluso con la empresa, no tengo acceso a esa cantidad de dinero tan rápidamente». Diego se quedó en silencio por un momento. Luego dijo algo que la sorprendió. «Yo sí». «Diego, no», dijo Sofía inmediatamente, alejándose de él. «No puedo pedirte eso». «No me lo estás pidiendo», dijo Diego firmemente. «Te lo estoy ofreciendo». «¿No entiendes?», exclamó Sofía, comenzando a caminar por la sala. «Si acepto esto, entonces realmente seré todo lo que dicen que soy. Una mujer que se casó por dinero y que sigue tomando más dinero. ¿Y qué importa lo que digan otros si salva la vida de tu madre?», preguntó Diego. «Importa porque importa», gritó Sofía, sorprendiéndolos a ambos con la intensidad de su respuesta. «Importa porque he estado luchando durante meses por mantener algo de dignidad en esta situación. Importa porque si acepto esto, nunca podré mirarme en el espejo y saber que soy algo más que una cazafortunas». «Sofía», dijo Diego suavemente, «salvar la vida de tu madre no te convierte en una cazafortunas, te convierte en una hija que ama a su madre. ¿Y qué pasa cuando se acabe el dinero y necesite más tratamientos? ¿Qué pasa cuando se necesiten cuidados a largo plazo? ¿Voy a seguir viniendo a ti con la mano extendida?». Sofía tenía lágrimas corriendo por sus mejillas ahora. «¿Cuándo termina, Diego? ¿Cuándo dejo de ser tu proyecto de caridad?». La pregunta colgó en el aire entre ellos como una acusación. «Nunca has sido mi proyecto de caridad», dijo Diego, y había algo herido en su voz. «Y esto no tiene nada que ver con caridad». «¿Entonces qué es?», preguntó Sofía. Diego la miró por un largo momento, y ella pudo ver algo luchando en sus ojos, algo que él parecía estar debatiendo si decir o no. «Es porque me importas», dijo finalmente, su voz apenas audible. «Es porque en algún momento durante estos meses dejaste de ser una extraña con la que firmé un contrato y te convertiste en alguien por quien me preocupo genuinamente». Sofía sintió que su corazón se detenía. «Diego». «No», dijo él, levantando una mano. «Déjame terminar. Sé que esto complicó todo. Sé que no era parte del plan, pero no puedo quedarme parado viendo sufrir a alguien que me importa cuando tengo el poder de ayudar». «¿Qué estás diciendo exactamente?», preguntó Sofía,
su voz apenas un susurro. «Estoy diciendo que nuestro matrimonio contractual se volvió algo más para mí», admitió Diego. «Y no puedo fingir que no es así solo porque sea inconveniente». Sofía se quedó en silencio, procesando sus palabras. Era lo que había temido y esperado al mismo tiempo durante semanas. «Diego», dijo finalmente, «no puedes enamorarte de mí. No era parte del acuerdo». «Los sentimientos no leen contratos», respondió Diego con una sonrisa triste. «Pero esto hace que todo sea más complicado», protestó Sofía. «Ya era complicado», señaló Diego. «Al menos ahora estamos siendo honestos sobre ello». Sofía se sentó en el sofá, sintiéndose abrumada por todo: la crisis de su madre, la confesión de Diego, sus propios sentimientos confusos. «No sé qué hacer», admitió. Diego se sentó a su lado, manteniendo una distancia respetuosa. «¿Con respecto a qué? ¿A tu madre o a nosotros?» «A todo», dijo Sofía. «Mi madre necesita ese tratamiento, pero aceptar tu dinero cambiaría todo entre nosotros. Y nosotros, no sé qué somos nosotros». «¿Qué quieres que seamos?», preguntó Diego. Sofía lo miró, viendo realmente al hombre que había llegado a conocer durante estos meses. No el empresario frío que había negociado su contrato, sino el hombre que había creado una empresa para ella, que se preocupaba por sus proyectos, que había admitido que se había enamorado de ella. «No lo sé», confesó. «Tengo miedo». «¿De qué?». «De que si acepto tu ayuda para mi madre, nunca sabré si mis sentimientos hacia ti son reales o solo gratitud», dijo Sofía honestamente. «Y tengo miedo de que si no la acepto, mi madre muera y yo nunca me perdone». Diego entendió el dilema imposible en el que se encontraba. Era exactamente el tipo de situación sin salida ganadora que había estado tratando de evitar desde el principio. «¿Y si separamos las dos cosas?», sugirió finalmente. «¿Qué quieres decir?». «Tu madre necesita tratamiento, eso no es negociable», dijo Diego. «Yo tengo el dinero para ayudar, eso tampoco es negociable. Hagamos eso primero, salvemos a tu madre, y después nos preocupamos por nosotros». «Diego, no como marido y mujer», aclaró Diego. «Como personas que se preocupan la una por la otra. Si la situación fuera inversa, si yo necesitara ayuda, ¿no harías lo mismo?». Sofía consideró la pregunta. Honestamente, sabía que sí lo haría. En algún momento durante estos meses, Diego se había convertido en alguien importante para ella, alguien por quien se preocuparía independientemente de cualquier contrato. «Sí», admitió finalmente, «lo haría». «Entonces déjame hacer esto», dijo Diego. «No como tu esposo contractual, no como caridad, sino como alguien que se preocupa por ti y quiere ver a tu madre recuperarse». Sofía cerró los ojos, luchando contra años de orgullo e independencia. Pero cuando pensó en su madre en esa cama de hospital, conectada a máquinas, la decisión se volvió clara. «De acuerdo», susurró, «pero con una condición, la que sea». «Esto es un préstamo», dijo Sofía firmemente. «Te voy a devolver cada centavo, aunque me tome el resto de mi vida». Diego asintió, aunque ambos sabían que esa no era realmente la condición más importante. La condición más importante era la pregunta no formulada que colgaba entre ellos. ¿Qué iba a pasar con su matrimonio ahora que habían admitido que se habían enamorado el uno del otro? Esa noche, mientras hacían llamadas urgentes para organizar la transferencia de Esperanza a Houston, Sofía y Diego trabajaron como un equipo verdadero por primera vez. Ya no eran socios en un matrimonio de conveniencia, eran dos personas que se habían encontrado en circunstancias extraordinarias y que ahora enfrentaban el futuro juntos, sin certeza de lo que vendría después, pero con la convicción de que lo enfrentarían unidos. 6 meses después, Sofía estaba sentada en el jardín de la mansión Santa María, observando a su madre jugar con los nietos de la señora López. El tratamiento experimental en Houston había sido un éxito completo. Esperanza no solo había superado el cáncer, sino que había recuperado la energía y vitalidad que había perdido durante los meses de enfermedad. «¿En qué piensas?», preguntó Diego, acercándose con 2 tazas de café y sentándose en el banco a su lado. «En lo surreal que es todo esto», respondió Sofía, aceptando la taza. «Hace un año, mi mayor preocupación era pagar la renta. Ahora tengo una empresa próspera, mi madre está sana y estoy casada con un hombre del que me enamoré sin planearlo». «¿Te arrepientes?»,
Preguntó Diego la misma pregunta que se habían hecho múltiples veces durante los últimos meses. ¿De qué parte?, preguntó Sofía con una sonrisa. ¿De casarme contigo por dinero? ¿De enamorarme de ti accidentalmente? ¿O de aceptar tu ayuda para salvar a mi madre? De cualquier parte, dijo Diego. Sofía consideró la pregunta seriamente. Los últimos meses habían sido los más complicados y desafiantes de su vida, pero también los más gratificantes. Después de la cirugía exitosa de su madre en Houston, ella y Diego habían tenido que confrontar la nueva realidad de su relación. Ya no podían fingir que era solo un arreglo de negocios, pero tampoco sabían exactamente qué era. Habían decidido tomarse las cosas lentamente. Diego se había mudado a la habitación de huéspedes al lado de la de Sofía y habían comenzado a conocerse de verdad, sin la presión del contrato original o las expectativas externas. Descubrieron que tenían más en común de lo que habían imaginado. Ambos eran trabajadores obsesivos, ambos valoraban la familia por encima de todo, y ambos habían sentido el peso de las expectativas externas toda su vida. También descubrieron sus diferencias. Diego era naturalmente reservado y cauteloso, mientras que Sofía era más impulsiva y emocional. Él había crecido con privilegio, pero también con presión constante. Ella había crecido con menos recursos, pero con más libertad emocional. «No me arrepiento de nada», dijo Sofía finalmente. «Incluso las partes difíciles me trajeron aquí a este momento». «¿Y dónde es aquí exactamente?», preguntó Diego tomando su mano. «Aquí es sentada en un jardín hermoso, con mi madre sana jugando con niños, mi empresa creciendo, y al lado del hombre que amo», respondió Sofía. «Aunque llegamos aquí de la manera más complicada posible». Diego sonrió, llevando la mano de Sofía a sus labios para besarla suavemente. «Tal vez la manera complicada era la única manera en que podríamos haber llegado aquí». «¿Qué quieres decir?». «Quiero decir que si nos hubiéramos conocido en circunstancias normales, tal vez nunca habríamos tenido la oportunidad de conocernos realmente», explicó Diego. «Yo habría sido demasiado cauteloso. Tú habrías sido demasiado orgullosa para salir con alguien como yo». «Alguien como tú», repitió Sofía con diversión. «¿Te refieres a increíblemente rico, absurdamente guapo y sorprendentemente dulce?» «Me refiero a alguien con tanto bagaje familiar y expectativas sociales», aclaró Diego. «El contrato nos dio permiso para conocernos sin todas esas presiones iniciales». «Es una forma interesante de verlo», admitió Sofía. «Sofía», dijo Diego, y había algo en su tono que la hizo voltear completamente hacia él. «¿Sí? Nuestro contrato original expira en 8 meses», dijo Diego. «Lo sé», respondió Sofía. Habían estado evitando hablar sobre esa fecha límite, pero ambos eran dolorosamente conscientes de ella. «¿Qué quieres hacer cuando llegue ese momento?», preguntó Diego. Sofía había estado pensando en esa pregunta durante semanas. «¿Qué quieres tú?». «Yo quiero rasgar ese contrato y empezar de nuevo», dijo Diego sin dudarlo. «Quiero casarme contigo otra vez, pero esta vez por las razones correctas». El corazón de Sofía se aceleró. «¿Me estás pidiendo que me case contigo de nuevo?». «Te estoy preguntando si considerarías la posibilidad de convertir nuestro matrimonio falso en uno real», dijo Diego, volteándose para quedar frente a ella completamente. «Te estoy preguntando si estarías dispuesta a ser mi esposa no por 2 años, sino para siempre». Sofía sintió lágrimas formarse en sus ojos. «Diego, sé que es complicado», continuó Diego rápidamente. «Sé que empezamos esto todo por las razones equivocadas. Pero también sé que me enamoré de ti, de tu fuerza, de tu pasión, de la forma en que te preocupas por tu familia y tu trabajo. Me enamoré de la mujer que construyó una empresa desde cero y que se negó a aceptar dinero fácil hasta que fue absolutamente necesario para salvar a su madre». «¿Y qué pasa con la gente que siempre va a decir que me casé contigo por dinero?», preguntó Sofía. «Que se jodan», dijo Diego con una vehemencia que la sorprendió. «Perdón por el lenguaje, pero es la verdad. La gente siempre va a hablar. Lo importante es lo que nosotros sabemos que es verdad». «¿Y qué sabemos que es verdad?», preguntó Sofía. «Sabemos que empezamos como extraños con un contrato de negocios», dijo Diego. «Sabemos que en algún lugar del camino nos convertimos en socios, después en amigos, y finalmente en algo más. Sabemos que nos preocupamos el uno por el otro de maneras que van más allá de cualquier acuerdo legal».
Sabemos que me enamoré de ti a pesar de que me prometí a mí misma que no lo haría, agregó Sofía. ¿Entonces ¿es eso un sí?, preguntó Diego, esperanzado. Es un «todavía me das miedo», admitió Sofía. Me da miedo lo intenso que se volvió todo esto. Me da miedo depender de alguien. Me da miedo que algún día te despiertes y te des cuenta de que puedes tener a cualquier mujer en el mundo. ¿Por qué elegirías a la arquitecta testaruda de Xochimilco? Diego tomó el rostro de Sofía entre sus manos. Porque la arquitecta testaruda de Xochimilco es la única mujer que me ha desafiado, que me ha hecho querer ser mejor, que me ha mostrado lo que significa construir algo real en lugar de solo heredar algo. Diego, susurró Sofía. Porque te amo, dijo Diego simplemente. No a la señora Santa María, no a la empresaria exitosa, no a la esposa perfecta para eventos sociales. Te amo a ti, Sofía Hernández, con todo tu orgullo imposible y tu determinación férrea y tu forma de hacer que cada día sea más interesante que el anterior. Sofía sintió las lágrimas corriendo por sus mejillas ahora. Yo también te amo. Te amo a pesar de que no quería hacerlo, a pesar de que era la cosa más estúpida que podía hacer dada nuestra situación. ¿Entonces?, preguntó Diego. Entonces sí, dijo Sofía, sonriendo a través de sus lágrimas. Sí, quiero convertir nuestro matrimonio falso en uno real. Sí, quiero intentar esto para siempre. Diego la besó entonces, suave al principio, y después con toda la pasión y promesa que habían estado conteniendo durante meses. Era su primer beso real, como dos personas que se habían elegido el uno al otro, no como parte de un contrato, sino como parte de un amor que había crecido en el espacio entre las expectativas y la realidad. Cuando se separaron, Esperanza se acercaba a ellos con una sonrisa enorme. ¿Todo bien por aquí?, preguntó, aunque claramente ya sabía la respuesta. Todo perfecto, mamá, respondió Sofía, sin soltar la mano de Diego. Bien, dijo Esperanza, guiñándole un ojo a Diego, porque ya empezaba a preocuparme de que ustedes dos fueran demasiado orgullosos para admitir lo obvio. Esa noche, Sofía y Diego se sentaron en la biblioteca donde habían tenido tantas conversaciones importantes, planeando su nueva vida juntos, no como socios en un matrimonio de conveniencia, sino como una pareja que había encontrado el amor en el lugar más inesperado. ¿Cómo le vamos a explicar esto a todo el mundo?, preguntó Sofía. Que nos enamoramos, dijo Diego simplemente. Es la verdad, pero la gente va a especular sobre el timing, sobre si siempre fue real. Sofía, la interrumpió Diego suavemente. Dejemos que especulen. Nosotros sabemos nuestra historia. Sabemos que empezó como un contrato de negocios y se convirtió en algo real. Eso es suficiente. Sofía asintió, dándose cuenta de que tenía razón. Su historia era complicada, no tradicional, y definitivamente no era el tipo de cuento de hadas que aparecía en las revistas románticas. Pero era su historia, y había resultado en un amor que era más fuerte por haber sido probado en circunstancias tan extraordinarias. Un año después, Sofía y Diego renovaron sus votos en una ceremonia en los jardines de la casa de la abuela de Sofía en Xochimilco. Esta vez las palabras que intercambiaron fueron completamente sinceras, llenas de amor genuino y promesas reales para el futuro. Constructora Hernández había crecido hasta convertirse en una de las empresas de desarrollo comunitario más respetadas de México. Sofía había logrado el reconocimiento profesional que siempre había buscado, pero ahora lo había hecho como una verdadera socia con Diego, quien había encontrado en el trabajo con comunidades la pasión que había estado buscando toda su vida. Mientras bailaban en su segunda boda, rodeados por la familia de ambos y amigos que conocían la historia completa de su complicado romance, Sofía reflexionó sobre el viaje que los había llevado allí. ¿En qué piensas?, preguntó Diego, girándola suavemente. En que tal vez las mejores historias de amor no empiezan con amor a primera vista, respondió Sofía. Tal vez empiezan con dos personas que se necesitan mutuamente por las razones equivocadas y encuentran las razones correctas en el camino. ¿Es esa nuestra historia?, preguntó Diego. Es nuestra historia, confirmó Sofía. Complicada, imperfecta y completamente nuestra. Mientras continuaron bailando bajo las luces colgantes en el jardín donde Sofía había crecido, rodeados por el amor que habían construido desde la base más improbable,
Ambos sabían que habían encontrado algo raro y precioso, un amor que había comenzado como actuación, pero que se había convertido en la cosa más real en sus vidas. Su matrimonio por contrato había terminado. Su matrimonio por amor apenas comenzaba, y esta vez no había fecha de vencimiento.